Información esencial. La senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, nos acompaña aquí en el estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días, Ramón. Bueno, a ver si podemos, en los minutos que tenemos, tocar varios temas de actualidad, pero quiero partir por este que es detona nuestro programa de hoy día del doble clic, porque usted en su momento presentó una querella en esta causa, ¿no? Es verdad. Y justamente apuntaba eventualmente a que se investigaran estas eventuales responsabilidades del exmandatario. Después que ha pasado todo este tiempo, senadora, y después de conocerse los antecedentes de que hubo traspaso de esa información, ¿qué sensación le queda? Yo creo que es tan grave lo que se ha descubierto, porque además se descubre accidentalmente. Entonces uno se pregunta cuántas maniobras de este tipo existen. Como abogada me conmueve que exista este tipo de ejercicio de la profesión, que finalmente ser un buen abogado no significa hacer un buen uso del derecho, sino más bien hacer un mal uso de las relaciones personales que se vayan creando para estos fines. Entonces se ha puesto mucho el acento en estos días, como también corresponde, en el exdirector nacional de la PDI. Es él el que está enjuiciado, el que ha sido formalizado, pero no debemos olvidar que del otro lado tenemos un abogado, una persona que según la ley es una persona que debe servir a la justicia, que es una persona que debe defender los intereses de sus representados, pero siempre conforme a derecho. Y aquí lo que vemos es que no se obra conforme a derecho, sino conforme a intereses, y eso es demasiado grave. Ahora, yo estaba revisando un poco aquí, un poco la cronología de los hechos, ¿no? Y estoy viendo, y usted me corrige si estoy equivocado o no, senadora, que la acción judicial que en su momento usted presentó fue por allí por el 14 de octubre del año 21. De hecho, estoy viendo aquí justamente un tuit suyo en esos días, en donde dice: en la querella que presentamos para que se investigue la venta de Dominga, solicitamos el arraigo de Sebastián Piñera y una medida cautelar sobre sus bienes. Ya no más abusos, decía usted en la red social en esos días cuando presentaba esa acción. 14 de octubre del 21. ¿Por qué es importante la fecha? Porque en las revelaciones del día de ayer, entre los documentos que fueron filtrados al abogado Hermosilla por ese caso, el primero de ellos que cita la Fiscalía es el día 25 de octubre del 2021. O sea, 9 días después de que usted presentó una querella en contra de Sebastián Piñera. Y ese día, a las 5 de la tarde, el imputado Muñoz Yañez, estoy leyendo textual la presentación del día de ayer, le envió a Luis Hermosilla lo siguiente: buenas tardes, señor director general, le confirmo que hoy llegó la instrucción particular de Valparaíso, donde se instruye ubicar y solicitar a ciertas sociedades la entrega voluntaria de antecedentes documentales relacionados con la supuesta operación de venta. Se pide contactar a las sociedades Andes Iron, La Reinvial, Sociedad Minera Activa 1 SPA, Inmobiliaria Duero y Fondo de Inversión Mediterráneo, para que de forma voluntaria entreguen la información contractual, contable y extracontable que dé cuenta de la supuesta compra del proyecto minero Dominga del año 2010, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que 9 días después que usted presentó la querella, el director de la Policía de Investigaciones le advierte a Luis Hermosilla, que no es abogado en esta causa, no es abogado de Sebastián Piñera en esa causa, que van a solicitar antecedentes. Y ahí sigue, no es el único. Claro, ahí está en el fondo anticipando las diligencias. Le dice para que entreguen voluntariamente, de manera tal que eventualmente puede haber otros delitos conexos con esto, porque si se preparó la información producto de esa alerta, se preparó de alguna manera de ocultar información, hay otro delito, porque en el fondo se está obstruyendo la justicia, se estaría entregando. Ahora, todo esto en el terreno de la especulación, porque la verdad es que no sabemos si eso ocurrió. El abogado del director general ayer insistía en esta teoría del daño, de que el tipo penal no se configuraría porque no hay un daño. No sabemos si efectivamente hay producto de estas informaciones
hubo un cambio, no de estrategia procesal, porque la estrategia procesal uno la va cambiando según lo que va ocurriendo en el juicio, y eso es lícito, sino que si se preparó documentación, por ejemplo, de una manera, porque ahí lo que le están pidiendo son las escrituras, pero también la información contable. Sí, después, otro día, el 5 de noviembre, se les advierte anticipadamente que lo que se va a ir a pedir por una parte de personal de la BRIAC, va a ir a pedir la entrega voluntaria de información bursátil, contractual y societaria de esa empresa. Claro, entonces la verdad es que, mire, creo que el caso... ahora, hay 12 juicios en los que se entregó información, no es solamente en este. Sí. Por lo tanto, la igualdad ante la ley, que es una garantía constitucional, donde el sistema procesal penal, cuando se inicia precisamente para eso, para cautelar el debido proceso, para que haya igualdad entre las partes, para que haya posibilidad de ser informado y que la otra parte pueda reaccionar, porque recordemos que antes existía el sumario. El sumario, por norma, era secreto, de manera tal que una de las partes no sabía lo que iba a hacer el juez y había que ir reaccionando de acuerdo a la información que se obtenía sin una contraparte. Eso lo viene a solucionar el sistema procesal penal, poniendo en igualdad de condiciones a las partes. Por eso se alega que el sistema es garantista, porque en el fondo le da garantía a ambas partes. Y hoy día lo que vemos es que mediante estas maniobras finalmente se burla este principio constitucional de la igualdad ante la ley. Tenemos personas que por sus influencias finalmente se les anticipan diligencias que se pueden preparar para esas diligencias. No digo que haya ocurrido así porque eso es objeto de la investigación, pero eventualmente si uno se pregunta ¿para qué informaba el director general? Una de las alternativas, y me imagino que por ahí irá a ir una de las aristas del caso y de la investigación, es si finalmente se alteraron pruebas en este juicio o en otro. Ahora, eso es importante en la relación de las fechas que yo hacía al comienzo también, porque decía que justamente estaba citado para el 12 de marzo la decisión, una audiencia en donde la Fiscalía iba a determinar si perseveraba o no en seguir investigando el caso Dominga, considerando que el expresidente ya falleció y por lo tanto su responsabilidad eventual ya está extinguida con su muerte. Sí. Pero otra cosa es que el caso pueda seguir investigándose. Entonces, le pregunto como abogada, usted también, ¿usted cree que estos antecedentes dan pie para que la Fiscalía no cierre este caso y se siga investigando y eventualmente se puedan citar a personas para tratar de investigar qué pasó? Bueno, aquí las investigaciones se cierran cuando no hay más antecedentes. Aquí yo creo que hay antecedentes suficientes para que se continúe la investigación. Es más, creo que es fundamental que se siga investigando porque la responsabilidad penal se extingue respecto, en este caso, del expresidente Piñera por fallecimiento, no por otra causal. Se extingue porque él falleció, pero solo respecto de él. Por lo tanto, si hay terceros, y como digo, si eventualmente hay otra arista, como le llaman los periodistas y los fiscales de investigación, donde eventualmente hubiera habido alteración de las pruebas, por ejemplo, también ese es otro que habría que determinar si existió, quiénes son los responsables. En definitiva, hay motivos para que la causa siga abierta, sin duda. Ha habido reacciones políticas a esto y por esa razón la ministra Vallejo en las últimas horas ha declarado respecto de las implicancias que esto podría tener. Escuchemos una de sus declaraciones. Entiendo que la ministra Vallejo va a hablar o está hablando en este instante, en un momento más, todavía no, va a hablar respecto de esto mismo, pero esto fue lo que contestó ante una pregunta en la jornada anterior respecto de los alcances políticos que esto podría tener, y seguimos conversando. Con esto se ha revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata. Una red que se habría posiblemente organizado para entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción por parte de la Fiscalía. La sola posibilidad de que se haya con esto entorpecido el trabajo de la Fiscalía produce escozor. Red de corrupción eventual. ¿Cree usted lo mismo, senadora? Bueno, esto es lo que hay que determinar. ¿Cuál es el alcance de estas actuaciones al margen de la ley, por cierto? Ha dicho, o la explicación que se ha dado es que el director general hacía esto para colaborar y, en definitiva, ayudar a su propia institución. Es decir, a cambio de
favores o de un mejor trato, lo que también es una forma de corrupción. Un trato privilegiado entre instituciones que se consigue de forma ilícita no es exculpante de la responsabilidad penal. Por lo tanto, habrá que investigar cuál es el alcance, y creo que en estos juicios, y la fe pública lo exige, que haya una investigación muy detallada de lo que significó la participación de Hermosilla, que en este caso, en el caso Dominga, no era además abogado, digamos. Cuando falleció el presidente Piñera, hubo una frase que provocó mucha reacción en el mundo político y distintas interpretaciones. Incluso se fue hasta la Real Academia de la Lengua Española para hablar del término querella. Sí. Porque el presidente de la República dijo algo así como, o se interpretó como un mea culpa respecto de que si habían sido excesivas las querellas que habían sido presentadas en contra de el expresidente en su momento. Después hizo una aclaración respecto del alcance de esa palabra querella, que no era necesariamente desde el ámbito judicial. Pero yo recuerdo que en esos días la entrevisté y le pregunté lo mismo, si usted a partir de eso, y si la interpretación era la más común, digamos, de querella de una acción judicial, usted se sentía como arrepentida o tocada por el hecho de haber presentado una querella, precisamente esta, en el caso Dominga, en contra del presidente Piñera. A la luz de esos antecedentes, ¿le merece una nueva reflexión cuando se ha hablado precisamente del legado del presidente Piñera, pero hoy día aparece esta situación? Bueno, yo creo que en principio la palabra querella, yo cuando escuché al presidente la interpreté en el sentido amplio, de verdad. No entendí que se estuviera refiriendo a querellas judiciales. Parece que el léxico nuestro en el país cada día es más pobre, y hubo toda una polémica. Pero creo que las acciones judiciales no deben ser nunca tomadas como una molestia o como algo innecesario, porque finalmente son los tribunales los órganos competentes para señalar si una acción judicial no corresponde, si fue innecesaria, e incluso hay un castigo cuando se hacen acciones judiciales, se interponen sin fundamento, hay un castigo que son las costas judiciales. Las costas, a veces la gente no lo sabe, las paga el abogado. La obligación es para el abogado, independientemente del trato que se pueda tener con el cliente, pero es una sanción al abogado que litiga temerariamente. De manera tal que en el caso particular yo interpuse la querella porque creo que estaba también un tema de fe pública, de transparencia que estaba en cuestión, porque cuando estamos hablando de un expresidente no es cualquier persona. Y por eso hicimos esa acción con mi colega Romanina Morales en su momento. Después ambas tuvimos que renunciar al patrocinio en el caso mío, por asumir como senadora. Hay otra querella que está interpuesta por Luis Mariano Rendón, que sigue y que él está pidiendo que no se sobresea, y yo creo que lo que corresponde es que se prosigan las diligencias y se esclarezca, en este caso en particular ahora, a partir de lo que se ha establecido ayer en la audiencia de formalización, cuál es la implicancia real de la acción que ejecutó el director nacional. Por eso se llama Doble Clic este espacio, porque hacemos foco en una de las aristas de las noticias que están dando vuelta. No quiero desaprovechar la oportunidad, que nos quedan un par de minutos para preguntarle otros temas de actualidad. Ayer la vimos muy molesta en el Senado. Usted habló de un portonazo que se hizo en el Senado producto de de no haberse respetado los acuerdos para la elección de la presidencia de la Cámara Alta. ¿Esto va a traer consecuencias en lo relacional de la política actual, que se necesitan acuerdos? Si no se respetan los acuerdos, entonces uno pregunta cómo van a haber acuerdos en temas fundamentales que se están tramitando en un clima enrarecido, donde se supone que hasta aquí el Senado era en donde las cosas se componían. Ramón, yo creo que yo hablé de portonazo, sí, en realidad estaba enojada, molesta y muy desilusionada, porque además yo vi caras de senadores de la UDI muy afectados, partiendo por Coloma, Luz Evensperger, el propio Moreira, que le pidió perdón a Pedro Araya, públicamente en su alocución dijo: disculpa, esto es una emboscada, dijo él. Yo dije que era un portonazo porque el portonazo es un delito que se comete por sorpresa. Se ataca por sorpresa, y creo que eso es lo que ocurrió ayer. No, hubo mala fe,
de quienes no quisieron nunca llegar a un acuerdo. Aquí RN creo que cobró la cuenta de hace 2 años cuando en ese acuerdo en que no participaron, Osandón quedó fuera. Pasaron la cuenta ayer sumando al club a Demócrata. Entonces creo que esto le hace mal a la política. No se respetó la palabra, no se respetó un acuerdo que estaba en ejecución. Esto es como que tú tomes una deuda en 4 cuotas, pagues las 2 primeras y después digas no pago más. No quiero seguir pagando. Entonces no se hace y le hace mal a la política. ¿Para el PS con demócratas ni a misa de aquí en adelante? No, mire, yo creo que quedó claro ayer que Demócratas está con la derecha, lo dije ayer. Jimena insiste en que no es de derecha, pero vota con la derecha, va a ir a un pacto con la derecha a las municipales. Ayer nació una nueva coalición de derecha. Y quedó claro también que la democracia cristiana está con el oficialismo, que hemos trabajado, hemos tenido los votos de ellos y que vamos a seguir trabajando en conjunto también con miras a las municipales y a los desafíos que vengan. Y lo último, para aprovechar todo el tiempo, en las últimas horas, ya que habló de las municipales, ¿es verdad que el Partido Socialista y usted como su timonel va a impulsar unas primarias en Santiago y no necesariamente un apoyo irrestricto a la actual alcaldesa Iracy Hasler? Mire, lamentablemente palabras sacan palabras. La alcaldesa en un programa de televisión dijo que contaba con el apoyo del Partido Socialista. Y no es que no cuente con el partido del apoyo, pero no es una decisión que se haya tomado por el partido. Lo que ella recibió fue la visita de 3 personas del partido, muy importantes por cierto, pero no es de la institucionalidad. Yo personalmente no he hablado con ella y creo que hay que ser respetuoso de los partidos y no tramitar las causas por la prensa como los abogados, ni tampoco instalar candidaturas por la prensa. Entonces yo lo que pido es respeto a la institucionalidad del Partido Socialista de Chile, que tiene una comisión política que es la que sanciona quiénes son los candidatos del partido y del pacto. Por lo tanto, aquí no hay decisión tomada ni en Santiago ni en ninguna de las 345 comunas del país por el momento. O sea, está en evaluación. Todo está en evaluación y la primera reunión que vamos a tener para revisar esto es el día viernes por la mañana en el Partido Socialista, los 10 presidentes de los partidos oficialistas y la democracia cristiana también. Senadora Paulina O'Donnell, vicepresidenta también del Partido Socialista, muchísimas gracias por venir aquí al estudio, conversar de todos estos temas. Apuramos todo en pocos minutos, pero muchas lo hicimos gracias. todas. Gracias, Ramón. Gracias, hasta luego. Doble clic. Conduce Ramón